Principios, fuentes y sujetos de la seguridad social. Para poder abordar lo que compone los principios, fuentes y sujetos de la seguridad social, es importante primero recordar qué es la seguridad social. Por lo tanto, se tiene que la seguridad social es un término que se refiere al bienestar de los ciudadanos integrantes de una comunidad. De acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, se define como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. En otras palabras, se puede decir que la seguridad social se encuentra encaminada a la protección y mejoramiento de los niveles de bienestar de las personas trabajadoras y sus familias. Principios de la seguridad social. Para poder alcanzar los propósitos de la seguridad social, es necesario que ésta se constituya y guíe sobre ciertos principios, por lo que por principios se puede entender que es un axioma que plasma una determinada valoración de justicia de una sociedad, sobre la que se constituyen las instituciones de derecho y que en un momento histórico determinado informa el contenido de las normas jurídicas de un Estado. Por lo tanto, esto traducido a la seguridad social, se tiene que los principios de esta son los cimientos que sostienen y conforman una organización, una institución, un ideal, sin los cuales perdería identidad y razón de ser. Por lo tanto, son la base de un sistema de seguridad social. La doctrina ha consignado diferentes principios de la seguridad social, pero es importante partir de la existencia de un principio rector o funcional de la seguridad social, el cual se puede entender como el derecho que tiene toda persona por el hecho de ser humano a la seguridad social, y este se apoya en diversos principios fundamentales, los cuales son solidaridad, universalidad, participación, igualdad, suficiencia o integridad, así como también la obligatoriedad, unidad, equidad, integralidad, inmediatez y subsidiariedad. Solidaridad. El principio de solidaridad se define en cuanto cada cual aporta al sistema de seguridad social según su capacidad contributiva y recibe prestaciones de acuerdo a sus necesidades, lo cual constituye una herramienta indispensable para efectos de cumplir con el objetivo esencial de la seguridad social, que es la redistribución de la riqueza con justicia social. Universalidad. En este principio se pueden encontrar dos vertientes. La objetiva, es decir, que la seguridad social debe cubrir todas las contingencias o riesgos a las que está expuesto el hombre que vive en sociedad. Y la objetiva es que todas las personas deben estar amparadas por la seguridad social, principio que deriva de la naturaleza del derecho humano fundamental. Participación. La sociedad debe involucrarse en la administración y dirección de la seguridad social a través de sus organizaciones representativas y también de su financiamiento. En un sentido muy genérico y amplio, podría pensarse que dentro de este principio se engloban los principios de universalidad y solidaridad, en tanto que, de acuerdo con el principio de universalidad, se plantea la participación de la población en los beneficios de la seguridad social, y con el de solidaridad se plantea la participación de la población en el financiamiento de la seguridad social. Igualdad. Este principio no es exclusivo de la seguridad social, sino que es consustancial a todas las materias e implica que todas las personas deben estar amparadas igualitariamente ante una misma contingencia. Analizando las desigualdades sociales y económicas, el tratamiento debe ser adecuado a efectos de que la prestación cubra de manera digna el riesgo en cuestión, independientemente de la
referida desigualdad. Asimismo, se le puede entender como la igualdad de trato, es decir, que todo ser humano como tal tiene el derecho a la seguridad social, prohibiéndose toda clase de discriminación en cuanto a raza, color, sexo, idioma, religión o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición. Suficiencia o integridad. Este se refiere a la prestación que se otorgue debe cubrir en forma plena y en tiempo, es decir, la contingencia de que se trate. Debe responder a las necesidades efectivas del sector al que van destinadas con niveles de dignidad, oportunidad y eficacia. Obligatoriedad. Las normas de seguridad social son imperativas. El ingreso al sistema no debe depender de la voluntad del interesado, sin perjuicio de que pueda aceptarse la cobertura optativa o voluntaria de acuerdo a ciertas condiciones, y como adecuado complemento de los regímenes obligatorios indispensables. Además, surge este respecto en muchas ocasiones de la necesidad de hacer cumplir la norma como vía práctica de extender la cobertura. Unidad. Este supone la implementación de un sistema de manera tal que toda institución estatal, paraestatal o privada que actúe en el campo de la previsión social deba hacerlo bajo una cierta unidad y coordinación para evitar duplicarse e ineficacias en la gestión. Equidad. Esta supone una equivalencia entre el monto esperado de las prestaciones y el monto esperado de las contribuciones al financiamiento realizadas por el individuo, o bien se produce cuando la proporción entre prestaciones y contribuciones esperadas es la misma para todos los individuos cubiertos, es decir, se trata a todos los individuos por igual en términos de relación entre prestaciones y contribuciones. Integralidad. De acuerdo con este principio, las prestaciones de seguridad social del sistema deben ser acordes con las necesidades de los colectivos que se pretende proteger. Las prestaciones de la seguridad social no deben quedarse en la protección de los riesgos clásicos como invalidez, vejez, muerte, enfermedad o maternidad, sino que debe tener un crecimiento constante tendiente a detectar diferentes necesidades sociales para acudir a su protección, es decir, para satisfacer las diferentes necesidades de acuerdo con cada uno de los sectores protegidos, y deben establecerse beneficios adecuados a las diferentes circunstancias. Inmediatez. De acuerdo con este principio, los beneficios de la seguridad social deben llegar en forma oportuna al beneficiario. Para ello, para que los beneficios de la seguridad social lleguen en forma oportuna, es necesario que los procedimientos sean ágiles y sencillos y los plazos de resolución sean cortos. Por lo tanto, la participación material del beneficiario en el trámite debe reducirse al mínimo, pues la Administración de la Seguridad Social debe suplir los trámites. Y por último, subsidiariedad. En última instancia, es la colectividad responsable de la seguridad social, no el órgano o el ente que administra un determinado programa. Por ello, convergiendo con el concepto de responsabilidad, es en última instancia el Estado el que debe hacerse frente a los programas de seguridad social. Por lo tanto, como se puede notar, estos principios tienen una especial importancia, ya que realizan una evaluación del modelo de seguridad y determinan los ajustes necesarios para garantizar la supervivencia del sistema mismo. Además, constituyen parámetros para enjuiciar el grado de desarrollo de un modelo de seguridad social determinado. Fuentes de seguridad social. La formación de la seguridad social es el resultado de un prolongado proceso que se extiende desde los inicios del siglo pasado hasta la época presente. Ella hace su aparición desde el momento en que reducidos grupos de trabajadores de algunas actividades económicas se unen con fines de protección mutua, hasta llegar paulatinamente a la protección de todos los trabajadores.
por cuenta ajena después de los laborantes independientes y posteriormente al amparo de toda la población contra los riesgos y contingencias, como la enfermedad, el accidente, la maternidad, la vejez y la muerte. Por lo tanto, los hechos y circunstancias de la vida son la fuente generadora de todas las ramas del derecho y son denominadas por la doctrina fuentes reales. Pero cuando los hechos generadores del derecho necesitan exteriorizarse para imponerse coactivamente, surgen las fuentes formales. Es así que en la seguridad social se pueden encontrar diversas fuentes que lo generan, y estas pueden ser la Constitución, leyes, determinados actos del Poder Ejecutivo al estar premunido de facultades reglamentarias, los acuerdos del Consejo Técnico del IMSS, las resoluciones administrativas de carácter general expedidas por las instituciones de seguridad social, los convenios colectivos y las normas internacionales. La Constitución, dentro de la jerarquía normativa, se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, ya que incluye un conjunto de garantías sociales. De esta manera, se tiene que nuestra seguridad social se encuentra consagrada en la Constitución dentro de su artículo 123 relativo al trabajo y la previsión social, el cual establece los derechos integrados a favor de la clase trabajadora. Leyes sobre la seguridad social. La ley es el ordenamiento descendente de la jerarquía de las normas jurídicas, una fuente formal del derecho de la seguridad social. En tanto y en cuanto a ella corresponde el desarrollo de las cláusulas sociales incluidas en la Constitución. Además, estas señalan con precisión las prestaciones que son debidas, el modo de financiamiento y los organismos encargados de asumir las responsabilidades, sin perjuicio de promulgar normas sobre la materia no contempladas en los códigos políticos, siempre que no entren en antinomía con los preceptos constitucionales. Dentro de estas leyes podemos encontrar lo que es la Ley del Seguro Social y otras legislaciones correlativas como la Ley del Seguro, como la Ley del Infonavit, la Ley del ISSSTE, la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, entre otras. Reglamentos de las legislaciones de seguridad social. Estas tienden a regular la prestación de servicios de la seguridad. En todas las constituciones se reconoce al órgano ejecutivo la facultad de reglamentar las leyes, sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Por consiguiente, las normas gubernativas dictadas con ese propósito tienen también la calidad de fuente formal directa del derecho de la seguridad social, pues sin ampliar el contenido de la ley ni recortar sus alcances en la generalidad de los casos, por lo tanto, en la seguridad social resulta necesario precisar, a través de la reglamentación, algunos aspectos que requieren de un mayor desarrollo en esta vía para facilitar su aplicación. Por lo tanto, algunos ejemplos que se pueden tener de los reglamentos son todos esos reglamentos de las leyes principales, es decir, el reglamento de la Ley del Seguro Social, reglamento de la Ley del ISSSTE y algunos específicos como el reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores y el reglamento de los sistemas de ahorro para el retiro, entre otros. Los acuerdos del Consejo Técnico del IMSS. Estos son solo en relación a su operación interna y el marco jurídico de la ley del IMSS. Solo le compete la exacta observancia de las leyes y no la interpretación de las normas jurídicas. Jurisprudencias. Sentencias ejecutorias y resoluciones en procedimientos judiciales. Las sentencias de los tribunales expedidas en última instancia sobre una determinada materia de seguridad social, si son reiteradas, constituyen lo que se le ha dado el nombre en el derecho moderno de jurisprudencia. Estos fallos uniformes sirven para resolver reclamaciones similares. Por lo tanto, en materia de seguridad social, las sentencias serán las que emitan el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,
los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito. Un ejemplo de estas jurisprudencias puede ser la 162-717 sobre seguro social, que se refiere a que procede la inscripción retroactiva de un trabajador al régimen obligatorio, aun cuando ya no exista el nexo laboral con el patrón demandado. Convenios colectivos. Los convenios colectivos son acuerdos concertados entre una organización sindical y un empleador o una asociación de empleadores, en virtud de los cuales se crean o amplían los derechos mínimos reconocidos a los trabajadores en las legislaciones de sus respectivos países, y dado su contenido normativo, son de aplicación no solo a quienes al momento de concluirse se encontraban vinculados con la empresa por una relación jurídica de trabajo, sino que su ámbito de aplicación personal se extiende a los laborantes que ingresen con posterioridad. Estos hacen posible que empleadores y trabajadores fijen con absoluta y entera libertad las condiciones de trabajo y los derechos sociales que corresponderán a estos últimos. Normas internacionales. Dentro de estos pueden ser acuerdos o convenios internacionales. Las normas internacionales son los convenios bilaterales y multilaterales, donde los convenios bilaterales son concertados para dar solución a la problemática relacionada con trabajadores migrantes producidas entre los estados, en los cuales se pacta la igualdad de trato apoyada con el principio de reciprocidad y determinadas reglas para conciliar las diferencias entre las legislaciones nacionales. Mientras que los convenios multilaterales tienen un mayor ámbito de aplicación y su finalidad es resolver los problemas comunes que se presenten en los estados contratantes. Los instrumentos internacionales de seguridad social pueden ser de carácter declarativo de principios, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales de las naciones, o bien de carácter normativo, como son los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, donde se tiene, por ejemplo, el convenio número 48 sobre el derecho de conservación de pensiones de los trabajadores migrantes, o el 157 que establece el Sistema Internacional para la Conservación de los Derechos en materia de seguridad, así como también el número 19 relativo a la igualdad de trato entre los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de indemnización por accidentes de trabajo, o bien el número 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y el 166 sobre los servicios de salud en el trabajo. Sujetos en la seguridad social. Dentro de la figura de la seguridad social se pueden encontrar diversos sujetos, los cuales tienen una función diferente dentro de esta, pero todos ellos con el fin de lograr el objetivo esencial de la seguridad social. Por lo tanto, en nuestro país, los organismos públicos encargados de brindar la protección, mediante las entidades públicas federales, se enfocan a una parte diferente de la población, para así poder intentar brindar la seguridad social a la totalidad de ella. Por lo tanto, se tiene que, por ejemplo, un organismo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual va enfocado a trabajadores, miembros de sociedades cooperativas, campesinos, no asalariados, trabajadores domésticos y patrones personas físicas. Otro organismo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o sea, ISSSTE, el cual se enfoca a servidores públicos de la Administración Pública Federal, del Congreso de la Unión y del Poder Judicial Judicial Federal. Asimismo, otro instituto es el de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el cual va enfocado a miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacionales. Y por último, los 32 institutos de seguridad de los estados, los cuales van enfocados a servidores públicos de las entidades y de los municipios. Asimismo, internamente pueden encontrarse otro tipo de sujetos, los cuales son derechohabientes, obligados, pensionados
o solidariohabientes. Los derechohabientes son aquellos que tienen a su favor derechos que pueden reclamar ante los tribunales. Se caracterizan por generar derecho mediante tres aspectos relevantes. Uno, que cotizan al seguro social por sí y tienen a su favor las aportaciones de los sujetos obligados. Dos, tienen derecho a exigir el otorgamiento de las prestaciones que consigna la ley. Y tres, no están consignados al ejercicio de sus derechos, pero sí lo están a recibir las prestaciones. Asimismo, dentro de estos se encuentran los asegurados y los beneficiarios, donde los asegurados son generalmente los trabajadores o también los campesinos y los no salariados, es decir, simplemente la persona asegurada. Y los beneficiarios son los que integran el núcleo familiar, como lo puede ser él o la cónyuge, él o la concubina, los hijos y los ascendientes. Otros sujetos son los obligados, los cuales son aquellos que tienen la carga de aportar, así como también de registrarse, inscribirse, dar avisos de cambios de salario y de baja, así como efectuar las retenciones y los pagos. Dentro de estos, de acuerdo a la ley del Seguro Social, son sujetos obligados los patrones, los cuales son los principales obligados, ya que cubren el pago de las cuotas en riesgo de trabajo, las guarderías y prestaciones sociales, además de cotizar con los trabajadores en otros seguros. De igual manera, ellos determinan el pago de las cuotas en cada seguro y enterarán su importe al instituto. Las cooperativas. La ley del Seguro Social establece que éstas tienen las mismas obligaciones que consignan los patrones. Los obligados por decretos. Estos, ya que la ley confiere al presidente de la República la facultad de emitir decretos para incorporar al régimen obligatorio a grupos de personas sin precisarlos. Otra figura son los pensionados, los cuales son personas que generan el derecho a pensión por invalidez, vida, cesantía en edad avanzada y vejez y deben cumplir con periodos de espera, edad o cierta condición médica. Los fondos pensionarios se ubican en cuentas individuales, afores o pensioniste, y el pago se confía a una aseguradora privada seleccionada por el pensionado, sujeta a dos contratos mercantiles, al de renta vitalicia o al de sobrevivencia. Esta pensión generalmente es vitalicia y está condicionada a determinadas modalidades, en caso de recuperación de salud o de reingreso a la actividad laboral. Y por último se tiene a los solidariohabientes. Estos es una figura con prestaciones médicas limitadas, como atención de consultas, hospitalización y servicio de farmacia, para atender las zonas social y económicamente marginadas que determina el presidente de la República. Además, los beneficiarios de estos servicios contribuyen con aportaciones en efectivo y a la realización de trabajos personales a favor de las comunidades. Además, no generan derechos, por lo que se trata de un servicio de beneficencia. Por lo tanto, una vez analizados todos estos aspectos, se puede decir que es incuestionable que no hay paz social sin justicia social, y esta no existe sin seguridad social, ya que como lo dice el lema de la Asociación Internacional de Seguridad Social, seguridad y salud en el trabajo, una responsabilidad de toda la sociedad. Es por ello que todos estos ordenamientos y principios tienen un mismo fin, el cual es de propiciar el desarrollo y la armonización del derecho de la seguridad social para poderle brindar protección a toda la sociedad, tanto a nivel nación como a nivel mundial.